La noche en que su voz podía haber cambiado para siempre la historia de la balada española, Francisco desapareció del escenario sin dejar una sola explicación. Minutos antes, los técnicos habían visto algo que jamás olvidarían al artista inmóvil en el camerino, con la mirada fija en el espejo, como si adivinara que lo que estaba a punto de ocurrir dividiría su vida en un antes y un después. No era un simple ataque de nervios como algunos insinuaron, era un conflicto oculto que llevaba años creciendo en silencio, un peso que amenazaba con resquebrajar al hombre detrás de una de las voces más poderosas de España. Aquella misma madrugada, mientras la prensa buscaba respuesta y su nombre ocupaba los titulares con una mezcla de sorpresa y desconcierto, Francisco tomó una decisión radical. Se alejó sin mirar atrás. Dejaba atrás un éxito que muchos habrían dado todo por mantener. Dejaba atrás un público que lo había elevado como símbolo de fuerza y sensibilidad. Y sobre todo, dejaba atrás una verdad que muy pocos conocían, una verdad que él mismo había temido revelar. ¿Qué ocurrió realmente esa noche para que un artista en plena cima decidiera desaparecer del foco mediático? Cómo un conflicto personal pudo convertirse en una herida que marcaría toda su carrera. Hoy conocerás la verdad completa. Francisco González Sarriá nació en un momento en el que España todavía respiraba bajo la rigidez de las últimas décadas del franquismo. Creció en un país donde la emoción se escondía detrás de puertas cerradas y donde la música para muchos jóvenes era un refugio secreto más que una vocación posible. Su familia vivía con la prudencia típica de aquella época, con la sensación de que cualquier gesto demasiado atrevido podía atraer miradas indeseadas. En ese ambiente de silencios medidos y esperanzas contenidas, se formó el niño que más tarde sería conocido simplemente como Francisco. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la música. No venía de una familia de artistas, pero sí de un hogar donde la radio tenía un papel casi ritual. En las tardes de domingo, cuando el barrio parecía detenerse en un sopor compartido, las voces de los grandes intérpretes inundaban la casa y despertaban en él una emoción difícil de explicar. Nadie imaginaba entonces que aquel niño de mirada intensa acabaría poseyendo una de las voces más imponentes de su generación. Lo que sí era evidente era su obstinación. Mientras otros corrían por la calle, él se quedaba practicando melodías que escuchaba una y otra vez, intentando reproducir cada matiz con una perfección que empezaba a parecer una obsesión. Su adolescencia coincidió con los últimos coletazos de la dictadura y el inicio de la transición democrática. España estaba cambiando y la música también. De repente surgían nuevas oportunidades para artistas jóvenes que se atrevían a soñar más allá de las limitaciones del pasado. Para Francisco, ese cambio fue una revelación. Por primera vez sintió que quizás su voz podía tener un lugar en un país que despertaba a una nueva libertad. Sin embargo, la transición también traía incertidumbres. No era fácil para un joven sin conexiones en la industria abrirse camino en un mundo donde las discográficas buscaban perfiles seguros y previsibles. Y él, con su carácter intenso y su timbre poderoso, no siempre encajaba en las expectativas de quienes mandaban. Aún así, siguió adelante. Participaba en concursos locales, actuaba en fiestas de barrio y aceptaba cualquier oportunidad que le permitiera subirse a un escenario. Su presencia imponía incluso antes de cantar y cuando lo hacía, el silencio se hacía instintivo. Era como si la gente reconociera algo en él, una mezcla de fuerza emocional y vulnerabilidad que no se veía todos los días. Esa reacción del público fue uno de los primeros indicios de que su destino estaba ligado a la música, aunque él mismo todavía no lo asumiera del todo. Hubo un evento que lo marcó para siempre, una actuación improvisada en un pequeño teatro donde por primera vez sintió el peso de su propia voz. El teatro no estaba lleno, pero la reacción fue abrumadora. Al terminar, un hombre mayor se acercó y le dijo que tenía un don que no debía desperdiciar. Aquellas palabras, aparentemente simples, encendieron en él una convicción nueva.
A partir de ese día, comenzó a tomarse su formación con una seriedad absoluta. Estudió técnica vocal, investigó estilos, escuchó a los grandes intérpretes y modeló su identidad artística con una disciplina férrea. Pero mientras su talento crecía, también lo hacía una tensión interior que él mismo no sabía nombrar. El esfuerzo constante, la exigencia propia, la presión de una sociedad que aplaudía el éxito, pero también podía devorar al que se desviaba del camino marcado. Ese conflicto silencioso, invisible aún para todos, sería una sombra que lo acompañaría durante toda su vida artística. Con el tiempo, se volvería más fuerte y más exigente. Y aunque en estos años nadie podía imaginarlo, ese mismo conflicto sería el origen del momento que años más tarde lo haría desaparecer de los escenarios en la noche que cambiaría su historia. El salto definitivo de Francisco no llegó de manera inmediata. Como muchos artistas de su generación, tuvo que recorrer escenarios modestos antes de encontrarse frente a un público que realmente podía cambiar su destino. A mediados de la transición española, cuando el país abría las puertas a nuevas voces y nuevas historias, surgieron certámenes musicales que se convertirían en trampolines inesperados para jóvenes intérpretes. Francisco decidió probar suerte sin imaginar que allí empezaría su camino hacia el reconocimiento nacional. Su primera participación en uno de estos concursos no solo llamó la atención del jurado, sino que sorprendió a los propios organizadores. Su voz tenía un peso casi físico, una densidad emocional que contrastaba con su juventud. En una época donde las baladas empezaban a convivir con propuestas más modernas, él defendía una interpretación clásica llena de dramatismo y entrega. Y fue precisamente esa autenticidad la que lo diferenció. El público reaccionó con entusiasmo y las emisoras de radio comenzaron a interesarse por aquel joven que cantaba con una intensidad que recordaba a los grandes intérpretes de décadas anteriores. A medida que avanzaba en distintos festivales, su nombre empezó a circular entre productores que buscaban un artista capaz de representar a España en competiciones de alto nivel. La oportunidad llegó cuando fue escogido para participar en uno de los certámenes más prestigiosos del país. Era la primera vez que Francisco pisaba un escenario de esas dimensiones y la expectativa era enorme. La sala estaba llena, las cámaras preparadas y la tensión en el ambiente se podía cortar. Cuando comenzó a cantar, la respuesta fue inmediata. Hubo un silencio absoluto, un respeto casi reverencial hacia esa voz que parecía surgir desde un lugar profundo y estremecedor. La actuación fue un éxito rotundo y los medios comenzaron a hablar de él como la nueva gran promesa de la canción española. Su presencia en televisión aumentó, las entrevistas se multiplicaron y su figura empezó a ocupar un espacio destacado en una industria en plena transformación. No se trataba solo de su técnica vocal, sino de la manera en que interpretaba cada letra como si fuera una confesión íntima. Esa autenticidad conectó con un público que aún buscaba referentes emocionales tras décadas de restricciones culturales. El lanzamiento de su primer trabajo consolidó la impresión inicial. Francisco no era un cantante más. Era un intérprete que podía sostener una canción con una fuerza dramática poco común. Sus temas comenzaron a sonar con frecuencia y su imagen seria y elegante contrastaba con la explosión creativa de la movida madrileña. En ese contraste radicaba parte de su atractivo. Mientras muchos artistas buscaban romper reglas, él ofrecía una intensidad casi clásica que devolvía al público una emoción familiar pero renovada. Los escenarios se hicieron más grandes, las giras más extensas. En cada ciudad, la reacción del público se repetía. Ovaciones que parecían no terminar aplauso, que lo envolvían como una oleada cálida, confirmando que su voz tenía la capacidad de tocar fibras profundas. Sin embargo, detrás de aquella ascendente trayectoria, algo empezaba a tensarse en silencio. La exigencia constante, la presión de mantener un nivel impecable y la responsabilidad de sostener una imagen de fortaleza absoluta comenzaron a pesarle más de lo que admitía. La industria lo veía como un símbolo de control y potencia, pero dentro de él
crecía una fragilidad que nadie sospechaba. Hubo un momento clave que marcó su relación con la fama. Una actuación televisiva en horario estelar donde por primera vez sintió que su voz, pese a sonar perfecta, no le pertenecía del todo. Era como si una parte de él quedara atrapada en la imagen pública mientras otra luchaba por permanecer fiel a sus emociones más íntimas. Aunque nadie en el público lo percibió, para Francisco, aquella sensación fue un aviso. Una fisura interna que él mismo intentó ignorar, pero que poco a poco se convertiría en una grieta difícil de ocultar. Aún así, el éxito continuó creciendo. Su nombre aparecía junto a los artistas más influyentes del momento. Las discográficas apostaban por él y las giras seguían llenando teatros. Desde fuera parecía que vivía su mejor etapa, pero lo que se presentaba como una gloria eterna pronto revelaría un lado oscuro que cambiaría el rumbo de su vida. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El público creía que Francisco vivía un ascenso impecable, una trayectoria limpia que lo encaminaba a convertirse en uno de los grandes intérpretes de la España moderna. Sin embargo, detrás de los focos crecían tensiones que pronto se transformarían en una tormenta imposible de contener. La industria musical, en plena transformación durante los primeros años de la democracia, exigía artistas capaces de adaptarse a nuevas tendencias, nuevas estéticas y nuevos discursos. Francisco, con su estilo clásico y su intensidad emocional, representaba algo diferente. Para algunos era un soplo de autenticidad, pero para otros era un recordatorio incómodo de una sensibilidad que no encajaba en el afán renovador del momento. La presión se intensificó cuando fue seleccionado para representar a España en un certamen internacional de enorme visibilidad. La elección generó opiniones encontradas. Había quienes lo consideraban la voz perfecta para un escenario de tal magnitud, pero también surgían voces que lo criticaban por no ajustarse a la imagen que algunos sectores querían proyectar hacia el exterior. Esta tensión se trasladó a su entorno profesional, donde empezó a sentir que cada decisión se negociaba con un nivel de exigencia que superaba lo razonable. El objetivo parecía ser moldear su imagen para convertirlo en un producto perfecto, una figura sin aristas. Y él, que basaba su identidad artística en la honestidad emocional, empezó a vivir ese proceso como una violación silenciosa de todo aquello que defendía. Las semanas previas al certamen fueron un torbellino. Ajustes de vestuario, discusiones sobre repertorio, reuniones interminables, con productores que analizaban su manera de moverse, de mirar, incluso de respirar en el escenario. Poco a poco, comenzó a sentir que lo estaban despojando de su propia voz, no en un sentido técnico, sino en lo más profundo. Lo trataban como un símbolo que debía cumplir una función política y estética. Él mismo confesó más tarde que fue la primera vez en su vida en que sintió miedo de cantar, no por el público, sino por la sensación de que ya no era dueño de sí mismo. El día del ensayo general marcó un antes y un después. Francisco llegó puntual, vestido para la prueba, con el rostro tenso pero decidido. Los técnicos acomodaron las luces y la orquesta afinaba cuando él subió al escenario. Pero algo no encajaba. Su voz, aunque perfecta, vibraba con un temblor extraño. Su mirada buscaba un punto fijo que no encontraba. Fue entonces cuando uno de los responsables de la delegación se acercó y le pidió modificar un gesto, una expresión, un matiz de interpretación. Algo pequeño en apariencia, pero que para Francisco significaba renunciar al núcleo de su identidad artística. Esa corrección mínima se convirtió en la gota que desbordó meses de desgaste emocional. Testigos de aquel momento afirmaron que lo vieron bajar del escenario sin pronunciar palabra. Caminó hacia el camerino sin mirar a nadie. Cuando cerró la puerta, se hizo un silencio inquietante. Nadie supo lo que ocurrió en los siguientes minutos. Lo que sí supieron es que cuando lo llamaron para retomar el ensayo, Francisco no respondió. Entraron a buscarlo y lo encontraron sentado frente al espejo inmóvil, con una expresión que mezclaba agotamiento, angustia y una decisión que parecía finalmente tomar forma.
Aquella imagen quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes. Era evidente que algo profundo había estallado dentro de él. Horas más tarde, mientras la delegación intentaba reorganizar el caos interno, la prensa empezó a filtrar rumores. Algunos hablaban de un ataque de nervios. Otros insinuaban una discusión grave con los organizadores. Nadie tenía una explicación concreta, pero todos percibían que la situación era grave. Lo que nadie esperaba era su decisión final. Francisco anunció que no participaría. Lo hizo sin rodeos, sin discursos, casi sin justificación. Dijo solo que necesitaba recuperar su voz, no la voz técnica que todos admiraban, sino la que había perdido entre tantas presiones y exigencias. La retirada causó un terremoto mediático. Los titulares explotaron. La televisión abrió con la noticia. Algunos programas lo acusaron de irresponsable, otros lo defendieron con pasión. El país entero discutía sobre él, sobre su carácter, sobre su sensibilidad. Incluso se llegó a debatir si su decisión representaba un acto de rebeldía o una muestra de fragilidad que lo descalificaba como figura pública. La industria, en cambio, reaccionó con frialdad. Para muchos había cruzado una línea que no debía cruzarse, y aunque su talento seguía siendo indiscutible, comenzó una etapa de censura silenciosa. Menos invitaciones, menos oportunidades, menos espacio en los medios. El golpe emocional fue devastador. Francisco se vio atrapado entre la culpa, el cansancio y la presión social que exigía explicaciones que él no estaba preparado para dar. Aquella decisión que para él había sido un acto de supervivencia se convirtió en una carga que arrastraría durante años. Mientras tanto, la pregunta se repetía en cada conversación, en cada artículo, en cada susurro dentro de la industria. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Después del estallido mediático que siguió a su retirada, Francisco se encontró en un vacío que no había previsto. La industria dejó de verlo como una promesa y comenzó a considerarlo un riesgo. Las invitaciones que antes llegaban con facilidad se detuvieron de manera abrupta. Los teléfonos dejaron de sonar. El silencio que tanto había buscado para protegerse se convirtió ahora en un peso difícil de sostener. Era como si su nombre tan repetido semanas antes hubiese sido empujado a una esquina donde ya no tenía espacio para respirar. Las consecuencias económicas no tardaron en llegar. Los proyectos que tenía firmados quedaron en suspenso y algunos fueron cancelados sin explicación. Lo que para él había sido un acto de coherencia emocional pasó a ser interpretado como un desafío a las reglas no escritas de un sistema que no toleraba la imprevisibilidad. La herida más profunda, sin embargo, no fue la profesional, sino la personal. Por primera vez, sintió que había perdido la confianza del público que lo había elevado. Y aunque muchos seguidores lo defendían, él solo alcanzaba a escuchar el eco de las críticas que insistían en que había fallado en el momento más decisivo. Durante un tiempo intentó apartarse por completo. Necesitaba comprender lo que había ocurrido y encontrar una forma de reconstruirse. Sin embargo, ese retiro voluntario pronto se convirtió en una especie de exilio emocional. La falta de actividad, la presión interna y las dudas constantes erosionaron su seguridad. Hubo días en los que la música que antes había sido su refugio se transformó en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Sus allegados recordaban que parecía más cansado, más introspectivo, y que cualquier pregunta relacionada con su futuro provocaba en él una mezcla de incomodidad y silencio. Pero incluso en sus momentos más oscuros, la voz que había marcado su destino seguía viva. Esa voz era su ancla. Con el tiempo comprendió que su problema no era la música, sino la manera en que había dejado que la presión externa definiera su identidad. Cuando logró aceptar esa verdad, comenzó un proceso lento, casi artesanal, de reencontrarse con su esencia. Empezó a trabajar lejos de los escenarios, solo, sin cámaras ni público, explorando de nuevo lo que significaba cantar desde un lugar honesto. Recuperó melodías que había dejado atrás
y descubrió otras nuevas que parecían surgir de la herida misma que había intentado ocultar. No fue un regreso rápido. Tampoco buscaba demostrar nada a nadie. Su objetivo era recuperar la dignidad emocional que había perdido, no la fama. Pero ese trabajo silencioso íntimo lo transformó. Aprendió a no cantar para complacer, sino para expresarse. A no temer los silencios, sino a escucharlos. Y ese proceso interno comenzó a notarse en su voz, que adquirió una profundidad distinta. No era la potencia del inicio de su carrera, sino una interpretación más madura, más sincera, forjada en la fragilidad que había intentado negar durante tanto tiempo. Con el paso de los años, su nombre comenzó a reaparecer tímidamente. Algunos artistas jóvenes lo buscaron para aprender de él. Otros lo invitaron a proyectos especiales, donde se valoraba su experiencia y su capacidad interpretativa. Su regreso no tuvo el estruendo de sus primeros éxitos, pero sí la serenidad de alguien que comprende el precio del camino recorrido. Francisco se reinventó sin renunciar a su historia, sin ocultar las cicatrices que lo habían marcado. Esa reinvención, aunque discreta, se convirtió en la victoria más auténtica de su vida. El paso del tiempo permitió que la figura de Francisco se contemplara desde una perspectiva más amplia, lejos de las tensiones que marcaron su trayectoria. Su historia dejó de ser la de un artista que se retiró en un momento crítico para convertirse en la de un hombre que defendió su identidad, incluso cuando el precio parecía insoportable. Esa transformación silenciosa redefinió su legado. No era solo la voz poderosa que había conquistado escenarios. Era la persona que se atrevió a cuestionar un sistema que exigía perfección sin preguntarse nunca por el costo humano que esa perfección implicaba. Su influencia se hizo especialmente evidente en generaciones posteriores de intérpretes que encontraron en él un referente inesperado. Muchos jóvenes que enfrentaban presiones similares en una industria cada vez más exigente veían en su historia una advertencia y una inspiración. Aprendieron de él la importancia de la autenticidad y la necesidad de proteger el espacio interior donde nace la verdadera interpretación. No era frecuente que los artistas hablaran abiertamente de fragilidad o agotamiento emocional. Francisco, incluso sin proponérselo, abrió un camino para que esa conversación existiera. Los programas culturales que revisaban la evolución de la música española durante la transición comenzaron a incluir su nombre como una figura clave en el puente entre la tradición vocal clásica y las nuevas propuestas de finales del siglo XX. Su estilo, que en su momento fue motivo de debate, se entendía ahora como una pieza fundamental en la diversidad artística de aquella época. Era la prueba de que España no avanzaba hacia un único modelo cultural, sino hacia un abanico amplio donde distintas sensibilidades podían convivir. Aunque su presencia mediática disminuyó, su voz permaneció en grabaciones que con el tiempo adquirieron un valor casi testimonial. Escuchar esos primeros temas permitía comprender no solo su técnica, sino también la carga emocional que transmitía incluso en los años previos a su crisis. Había en su interpretación una combinación de fuerza y vulnerabilidad que pocos lograron igualar. Con los años, esa dualidad se convirtió en una marca distintiva que muchos reconocían como parte esencial de su contribución artística. El público también mantuvo vivo su recuerdo. Para quienes vivieron su ascenso, Francisco representaba un momento muy específico de la historia reciente de España, un instante en el que el país buscaba nuevas voces que pudieran reflejar los cambios sociales. Sus seguidores más fieles continuaron celebrando su talento con una mezcla de nostalgia y respeto. No lo recordaban por el escándalo que lo apartó del foco, sino por la sinceridad con la que había interpretado cada canción y por la humanidad que transmitía cuando su voz llenaba una sala. En algunos homenajes dedicados a artistas que marcaron la transición musical, su nombre aparecía junto al de intérpretes que habían cambiado la manera de entender la canción española. Su aportación no residía únicamente en los premios o en los momentos de éxito. Estaba en la coherencia con la que defendió su esencia, incluso cuando esa defensa lo llevó a pagar un precio que pocos habrían aceptado. Esa coherencia se convirtió en una parte inseparable de su memoria pública.
Con el paso de las décadas, su historia comenzó a ser analizada también desde una mirada más humana, menos centrada en la figura pública, y más en el hombre que luchó contra presiones externas e internas que terminaron por fracturarlo. Esa lectura permitió que nuevas generaciones lo descubrieran sin prejuicios, apreciando tanto su talento como la valentía con la que enfrentó sus propios límites. En una época donde la salud mental empezaba a ocupar un lugar necesario dentro de la conversación social, Francisco emergía como un ejemplo anticipado de la importancia de escuchar las señales internas antes de que la exigencia desmedida provoque un colapso. Su legado quedó así dividido en dos dimensiones complementarias. La primera era artística, sostenida por la fuerza de su voz y por la intensidad con la que interpretó cada tema. La segunda era ética, asentada en la elección de preservar su dignidad emocional por encima de las expectativas externas. Ambas dimensiones se entrelazaban para construir una figura que trascendía la lógica del éxito y el fracaso. Francisco no fue solo el cantante que pudo haber llegado más lejos. Fue el hombre que eligió no perderse a sí mismo mientras caminaba por un mundo que le pedía constantemente convertirse en algo distinto. Hoy, su nombre forma parte de la memoria cultural de España. Sus canciones siguen resonando con una fuerza inesperada, y su historia continúa inspirando a quienes buscan un camino propio en medio de la confusión y la exigencia. No fue un artista fugaz. Fue un testimonio de la complejidad humana y de la fortaleza que se necesita para ser fiel a lo que uno es, incluso cuando todo a su alrededor parece empujar en otra dirección. La vida de Francisco no puede entenderse solo a través de los escenarios que conquistó ni de los silencios que eligió. Su trayectoria es la historia de un hombre que se atrevió a detenerse en el momento en que todos esperaban que siguiera avanzando sin mirar atrás. En un mundo donde el éxito suele medirse por la altura alcanzada, él recordó que también existe grandeza en la capacidad de proteger aquello que nos define. Su legado no necesita cifras, ni rankings, ni titulares. Vive en cada nota que interpretó con honestidad y en cada persona que al escucharlo sintió que su voz hablaba desde un lugar profundamente humano. Hoy, cuando volvemos a sus grabaciones y a los fragmentos de su carrera, entendemos que su valor no reside en lo que pudo haber sido, sino en lo que realmente fue. Un intérprete único marcado por su sensibilidad y por un coraje silencioso que lo acompañó incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos recuerda que no todas las batallas se libran en público y que a veces la mayor victoria consiste en mantenerse fiel a uno mismo. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario fijado.